Buenas tardes a todos. En primer lugar, os queríamos dar las gracias a todos por conectaros. Con tanta saturación de eventos online, sabemos que realmente es un esfuerzo. Dicho esto, es un placer para mí el presentaros en este webinar la nueva guía GREY de GTQ sobre el tratamiento de la colitis ulcerosa, recién publicada en Gastroenterología y Hepatología. Detrás de ella hay realmente un trabajo y un esfuerzo pues muy riguroso. Para hablar sobre la guía GREY, contamos con la doctora Sicilia del Hospital Universitario de Burgos y con el doctor Fernando Gomollón del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, a los que todos conocéis, y conmigo mismo, en representación de los autores de la guía y de GTQ. Beatriz ahora nos va a presentar lo más relevante de la guía en cuanto a su metodología y principales resultados y recomendaciones. Si os parece, durante la presentación podéis hacer todas las preguntas a través del sistema que os parezcan oportunas y una vez que termine Beatriz su presentación intentaremos contestarlas. Y sin más, Beatriz, cuando quieras, te doy paso. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación. Sin más, voy a compartir la pantalla. Bien, me voy a detener un poquito en esta diapositiva. En primer lugar, agradecer a Manu Barreiro y a Pilar Nosel la confianza que desde GTQ pusieron en nosotros para actualizar esta guía que ya publicamos su primera versión en 2013. Agradecer, es un trabajo también enorme revisar como revisor externo y con todos sus comentarios y han ayudado y han mejorado muchísimo la versión de la guía. Con nombre y apellidos, Yago González Lama, Yamile Zabana, Joaquín Hinojosa, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Y por último, agradecer a MSD la posibilidad de difundir la guía, ¿no? Que gracias a ellos pues llega a todos vosotros. Como sabéis, en 2013 publicamos la primera guía con metodología GREY de tratamiento de colitis ulcerosa y es una guía española. Y ahora en 2020 hemos tardado un poquito en actualizarnos, pero yo creo que ha merecido la pena. La metodología GREY, solo 2 diapositivas de metodología, porque yo creo que es importante que conozcáis el trabajo que hay detrás de todo esto. En 2013 lo hicimos un poquito a mano, nos formamos en metodología con los compañeros de la Cochrane y este año nos hemos modernizado y hemos utilizado esta página web que veis aquí, que es gratuita y que nos hemos registrado un par de veces porque tantas preguntas no nos dejaban, pero la verdad es que ha funcionado bastante bien en cuanto le hemos cogido el truquillo. En esta página web, pues como veis como ejemplo, se van redactando cada una de las preguntas que queremos analizar y que queremos ver la evidencia que hay a la hora de contestarla. Para cada una de las preguntas ya se definió cuáles eran las variables que teníamos que definir en cada uno de los escenarios, tanto para inducción como para mantenimiento, como es en este caso. Las variables críticas, pues en este caso, pues era remisión, efectos adversos graves. Teníamos que mirar si había algún tipo de sesgos y los datos que nos ofrecían los artículos. Así, para cada uno de los ensayos clínicos publicados, si había revisión sistemática, pues con la revisión, y si no, de forma individual para cada uno de los ensayos clínicos publicados a la hora de responder la pregunta. Y el programa generaba esta tabla en el que nos da la calidad de la evidencia, con los datos obviamente que le hemos metido nosotros, y un resumen de todo lo que hemos analizado. Sin más metodología, vamos directamente a los resultados. Partimos de una guía en 2013 con 32 preguntas GREY, 32 recomendaciones, 6 algoritmos y 18 tablas. Y después de arduas discusiones con el doctor García, con muy mal ambiente, como veis aquí, pues hemos logrado una guía en este año que hemos analizado 44 preguntas GREY, 26 preguntas o son nuevas con nuevos fármacos o son actualizadas, incluso algunas de ellas han cambiado la recomendación. Hemos revisado bibliográficamente 18 preguntas. Se han podido establecer 42 recomendaciones. En 2 preguntas no hemos podido establecer ninguna recomendación. 6 algoritmos que se han convertido en superalgoritmos, 18 tablas y 4 cajas de ayuda. Antes de pasar a los resultados y a hablaros de las recomendaciones, deciros que ya desde el principio esa definición que hace la ECO del brote moderado a grave
nos parecía bastante confusa y siempre es difícil definir los escenarios, pero creíamos que se ajustaba mucho mejor la evidencia de la literatura dividiendo los escenarios en dos, en el brote leve moderado y aislando el brote grave, que al final es el escenario que mejor está definido, ¿no? Esto ya lo hicimos en 2013, conocéis la guía, así que tampoco voy a entrar más en ello. Está de nuevo explicado en las cajas 1 y 2 de la guía actual. Y el otro criterio que os queríamos comentar antes de pasar a los resultados, vamos a deciros las recomendaciones, es que nos hemos basado solo en evidencia científica, no hemos tenido en cuenta ningún tipo de criterio económico. Así pues, comenzamos ya directamente con el brote grave. Los fármacos y la evidencia del brote grave, la verdad es que no han cambiado mucho. Veis aquí los 3 fármacos estrella en este escenario, los corticoides intravenosos, la ciclosporina y el infliximab, todos ellos con calidad de la evidencia moderada, pues son buenos fármacos a la hora de inducir la remisión del brote grave de nuestros pacientes con colitis ulcerosa. Tacrolimus queda con evidencia baja y recomendación débil a favor, y en los antibióticos la evidencia es tan baja que no se puede establecer una recomendación. Una pregunta nueva en este escenario, que es la comparación entre la ciclosporina y el infliximab en la inducción del brote grave córtico refractario. Y como veis, con calidad de evidencia alta, la recomendación es fuerte a favor de cualquiera de los 2 fármacos. Y con esta evidencia hemos propuesto este algoritmo en la inducción del brote grave de colitis ulcerosa, corticoides intravenosos y en caso de corticorefractariedad, aquí hay un texto explicativo del brote grave para que la guía no fuera solo cada fármaco y cada recomendación, sino que hay bloques explicativos de texto que nos ayudan muy bien a establecer los tiempos. Pues bien, en brote grave córtico-refractario, como veis aquí, podemos utilizar o ciclosporina o infliximab con la misma calidad de la evidencia. Y si estos fármacos funcionan, pues perfecto, pasamos al algoritmo de mantenimiento, y si no funcionan, pues aquí ya en este escenario, esto cambia del 2013, consideramos la cirugía. Obviamente la cirugía se debe considerar en toda la situación urgente en primer escalón, si hay un megacolon, si hay una perforación, obviamente esto no tiene discusión, pero en principio creemos que con la eficacia de los fármacos de los que disponemos, la cirugía debe quedar a un segundo nivel y no en un primero. ¿Y cómo mantenemos o qué evidencia hay en el mantenimiento del brote grave? Pues como veis, y os sorprenderá como nos sorprendió a nosotros, la evidencia en mantenimiento tras brote grave es baja o muy baja. Cosas que hacemos habitualmente en nuestra práctica clínica, que es mantener el paciente con tiopirinas tras haber utilizado la ciclosporina en remisión de brote grave, o incluso infliximab tras infliximab, tiene una calidad de evidencia baja. Por eso las recomendaciones que veis aquí son débil a favor, ¿vale? Obviamente, cuando hablamos de mantenimiento con ciclosporina y con tacrolimus, la recomendación es fuerte en contra o débil en contra, fundamentalmente por la toxicidad de los fármacos que no nos permite utilizarlo para el mantenimiento. Y así, para el mantenimiento, hemos diseñado estos 2 algoritmos. Este es el de mantenimiento de la remisión tras brote grave de colitis ulcerosa inducida por infliximab. Mantenimiento, ya hemos dicho, con calidad de baja, pues con infliximab asociado o no a azatioprina. Si mantiene la remisión, perfecto, lo mantenemos en monoterapia, combinado, como queráis, dependiendo de las circunstancias del paciente y de otros factores. Y si no mantiene la remisión, en la misma línea de elección tenemos los 3 fármacos aprobados para el mantenimiento en este escenario, que es el vedolizumab, el tofacitinib y el ustekinumab. Este algoritmo sí que ha cambiado más. Desde el 2013 es el mantenimiento de la remisión tras el brote grave inducido por ciclosporina. En principio, parece claro que si el paciente no ha tomado azatioprina, podríamos intentar mantenimiento con azatioprina utilizando como puente o no la ciclosporina oral. Si esto funciona, perfecto. Y si no funciona, pues podemos elegir cualquiera de los fármacos disponibles como el anterior escenario, anti-TNFs, vedolizumab, tofacitinib o ustekinumab. En el caso de que el paciente fuera intolerante a la azatioprina o hubiera estado ya en tratamiento y lo hemos definido como no respondedor, pues aquí
entra o puede entrar un fármaco como es el vedolizumab. Aquí no hay pregunta específica GRADE porque no hay ensayo clínico, pero creemos que es un fármaco que con la evidencia observacional que tenemos podría estar en el algoritmo en esta situación. Si el vedolizumab mantiene la remisión obtenida con la ciclosporina, perfecto, y si no, pues aconsejamos cambio de mecanismo de acción a un fármaco no utilizado previamente, ¿vale? Para dar un poco de práctica, para hacer la guía más práctica, hemos diseñado también un montón de tablas, creo que son 18 tablas, sobre todo muchas de ellas en el brote grave, que es el escenario un poquito que más nos preocupa. El paciente está en una situación más inestable y como veis aquí, pues aquí tenemos la tabla de revisión de información diagnóstica previa al tratamiento o un resumen del tratamiento general, que es lo que tenemos que hacer. Índices, los índices que sabéis que en el brote grave son fundamentales, también hay índices y criterios diagnósticos en otras tablas, medidas previas que tenemos que conocer todos previas a iniciar tratamiento con infliximab, es decir, son tablas prácticas que nos ayudan en un vistazo, en un primer vistazo, un vistazo rápido a cómo tenemos que manejar los pacientes. Esta a mí me gusta mucho, que es la del manejo de la toxicidad de la ciclosporina, qué hacer cuando vamos teniendo los valores de los niveles o alteración analítica para ajustar la dosis de ciclosporina. Y pasamos, bueno, las novedades ya las he comentado en el brote grave. A modo de resumen, hemos hecho la pregunta nueva comparativa ciclosporina-infliximab. Ya sabéis que ambos fármacos son buenos en el brote, en la inducción del brote grave córtico refractario. Hay, como hemos dicho, un texto explicativo en brote grave que podéis leer. Hablamos de niveles, como no, en 2020 hablamos de niveles en inducción, poca evidencia, en mantenimiento cada vez más y discutimos la actitud proactiva y reactiva de los niveles. Esto lo tenéis discutido en la caja 4. Introducimos vedolizumab en el algoritmo del mantenimiento tras inducción con ciclosporina y, como habéis visto en los algoritmos, en segunda línea de mantenimiento, mismo nivel de evidencia para cualquiera de los fármacos aprobados, tofacitinib, anti-TNF, vedolizumab o ustekinumab. Pasamos al brote leve moderado. El brote leve moderado, como sabéis, bien sabéis, es un brote que engloba un montón de escenarios del paciente, desde el paciente que simplemente aumentando el tratamiento tópico se encuentra bien hasta el paciente que tienes que poner corticoide sistémico, no digamos hablando ya de la corticodependencia o corticorefractariedad, ¿no? Pues aquí empezamos con la tabla de salicilatos, digamos, y corticoides. Esto no ha cambiado prácticamente nada desde el 2013, quitando que hemos hecho una revisión y una nueva actualización con pregunta GRADE de los corticoides orales de acción tópica, porque hay evidencia de beclometasona y fundamentalmente por la evidencia de la budesonida multimatrix, aunque ya sabéis todos que no está comercializada en España, pero bueno, hay un montón de trabajos que la utilizan en el brote moderado de colitis ulcerosa que no se controla con salicilatos. En las preguntas comparativas, pues esto tampoco ha cambiado. Os recuerdo que se prefiere el salicilato rectal versus el oral en la colitis ulcerosa izquierda, recomendación fuerte a favor. Que se prefiere el salicilato rectal versus el corticoide rectal, esto casi ya es más para residentes que porque tiende uno a pensar que el corticoide siempre es más potente que el salicilato, y que se prefiere el corticoide rectal tópico versus el rectal sistémica, también con evidencia moderada y recomendación fuerte a favor. En mantenimiento también, mesalazina segura y con calidad de evidencia alta, moderada, alta, recomendación fuerte a favor para el mantenimiento con salicilatos orales o rectales o combinados. Y este es el algoritmo que planteamos. Aquí es en el único sitio, digamos, que dividimos según la extensión. ¿Por qué? Pues porque la proctitis, como todos sabéis, en el tratamiento de inducción puede ir con salicilatos rectales aislados. Si van bien, perfecto. Si van mal, podemos asociar corticoides rectales o salicilatos orales. Si van bien, perfecto, y si no, pues ya pasamos a corticoides. A este lado del algoritmo venimos también de aquí. Si el paciente tiene una colitis izquierda o extensa, siempre se aconseja tratamiento combinado, oral y rectal con salicilatos. Si entra en remisión, pasamos a mantenimiento, y si no, pues pasamos al escalón donde tendría cabida los corticoides orales de acción tópica.
hay muchas ocasiones que este escalón nos lo tenemos que saltar, o bien por circunstancias individuales del paciente o porque la gravedad del brote y la velocidad en la que está empeorando no nos lo permite y podemos saltar directamente aquí. Pero bueno, que sepáis que es una opción y estaría situada en esta parte del algoritmo. Y una vez que tenemos utilizado la prednisona, los corticoides sistémicos orales, en la inducción de la remisión del brote moderado, pues ya se nos plantean las dos circunstancias, digamos, más complicadas de manejar, ¿no? Que son la corticodesresistencia, es decir, el paciente no responde a corticoides, o lo que es más frecuente en la práctica clínica, la corticodependencia, es decir, no podemos retirar los corticoides cuando bajamos habitualmente de 20, 30, o tenemos que establecer más de un ciclo de corticoides en los 3 meses. Son definiciones de la ECO que hemos adoptado también en nuestra guía. Y estas son las tablas con la evidencia y el grado de recomendación para los inmunosupresores en situación de corticodependencia. Tiopurinas en inducción, sabéis que es un fármaco lento, necesitamos otro fármaco para inducir, evidencia baja, débil en contra. Metotrexato ha cambiado, ¿vale? Con la nueva evidencia, el estudio, el Meteor de Jeter. Calidad de evidencia moderada y en principio recomendación fuerte en contra, ¿vale? Nuevo fármaco, tacrolimus rectal. Hay un pequeño ensayo, un ensayo clínico con una N sí que es pequeña, de 20 pacientes, pero que parece que el tacrolimus rectal podría ser eficaz en pacientes con proctitis o colitis ulcerosa refractaria a salicilatos. Y luego hay también evidencia observacional que podría apoyar su uso en este escenario. Calidad de la evidencia baja, como hemos dicho, recomendación débil a favor, ¿vale? Y tofacitinib como inmunosupresor en esta tabla, calidad de la evidencia alta, recomendación fuerte a favor, así que es una opción para utilizar. En mantenimiento, pues tiopurinas y tofacitinib, calidad de evidencia moderada alta, nos sirven bien, y metotrexato en calidad de evidencia baja en mantenimiento tampoco es un buen fármaco con lo que tenemos disponible para utilizar en este escenario. Si pasamos a los fármacos biológicos, como veis en la tabla, la calidad de la evidencia es moderada alta para todos. Casi todos van con recomendación fuerte a favor, excepto adalimumab, que va con recomendación débil a favor. No obstante, en mantenimiento, con cualquiera de los fármacos utilizados, infliximab, adalimumab, golimumab, el mantenimiento con el mismo fármaco, la calidad de la evidencia es moderada alta y la recomendación en todos ellos es fuerte a favor. Y este es el algoritmo que hemos planteado en el paciente con colitis ulcerosa corticodependiente. Veis aquí, quizá hace unos años tendríamos la azatioprina como primer fármaco a utilizar y vemos que hemos puesto al mismo nivel cualquiera de los fármacos que tenemos aprobados en este escenario y que hemos revisado la evidencia, como habéis visto, que es de calidad moderada alta. Es decir, podemos utilizar azatioprina, podemos utilizar anti-TNF con o sin azatioprina, podemos utilizar vedolizumab, tofacitinib o ustekinumab. En el caso de utilizar azatioprina, si van bien las cosas, pues azatioprina, y si no van bien las cosas, pasamos a un segundo nivel en el que vuelven a estar colocados los mismos fármacos en un segundo nivel si no hay respuesta o si la azatioprina no es capaz de mantener. Como veis en el algoritmo, sugerimos cambio de acción entre fármacos con diferente mecanismo de acción ante la pérdida de respuesta o el no conseguir el mantenimiento con los fármacos que hemos utilizado previamente. Y este es el algoritmo planteado para el brote moderado de colitis ulcerosa córtico-resistente. Aquí les aparece la azatioprina, no es un fármaco que nos sirva en este escenario, y nuevamente tenemos los mismos fármacos que teníamos para inducción. Los anti-TNF con azatioprina, vedolizumab, tofacitinib o ustekinumab. Que van bien y están en remisión, se mantiene con el mismo fármaco, que no, volvemos a aconsejar cambio de mecanismo de acción. Una última diapositiva sobre tres tratamientos, digamos, para establecer una recomendación. Los probióticos, la verdad es que los ensayos clínicos y la evidencia que hay en probióticos es muy heterogénea, utilizan diferentes preparados, no hay forma de establecer los mismos criterios de respuesta, remisión, con lo cual tenemos que concluir que tanto en inducción como mantenimiento del brote leve moderado de colitis ulcerosa, la calidad de la evidencia para utilizar probióticos es baja y la recomendación a fecha de hoy es fuerte en contra.
La aféresis es otro posible tratamiento. La aféresis, el único ensayo clínico controlado que teníamos en 2013 era negativo. Ahora hay otros dos, pero tampoco demuestran diferencias, y también ha habido más bibliografía observacional, y con la evidencia que tenemos, la calidad de la evidencia en la utilización de la aféresis en la inducción es baja y la recomendación es débil en contra, y en mantenimiento, de todas formas, es evidencia baja y la recomendación es fuerte en contra. Es decir, aféresis en inducción débil en contra, pero el mantenimiento fuerte en contra. Y con el trasplante fecal pasa un poco lo mismo que con los probióticos. La utilización ni siquiera es por la misma vía, son estudios muy heterogéneos, hay 4 ensayos clínicos, 3 revisiones sistemáticas, y en mantenimiento no está evaluado, y en inducción la calidad de la evidencia es baja y la recomendación a fecha de hoy es débil en contra. Así pues, como conclusiones y novedades en 2020 del brote leve moderado: nuevos fármacos, nuevas preguntas Grace analizadas: tacrolimus tópico, tofacitinib, golimumab, vedolizumab, ustekinumab, mismo nivel de evidencia para cada uno de ellos en cada línea de acción, y lo que proponemos ante la pérdida de respuesta es cambio de la línea de acción. Hay, como en el brote grave, un texto explicativo también para este brote leve moderado. En la caja 4 hablamos, igual que pasaba con el brote grave, de niveles, actitud proactiva, reactiva, y para la utilización de probióticos, trasplante fecal y aféresis, a día de hoy la evidencia es baja. Y como conclusión, no hay otra que deciros que hemos trabajado mucho, nos lo hemos pasado bien. Para mí ha sido un orgullo volver a trabajar y a tomarme una cerveza con Fernando, con Santi, y que esperemos que sea un documento que lo hemos hecho con la mayor de nuestras ilusiones, práctico, que podáis utilizar en el día a día, y hemos intentado que sea algo que ayude al mejor tratamiento de nuestros pacientes con colitis ulcerosa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz. De momento no tenemos ninguna pregunta lanzada de la audiencia, y quizás preguntar a Fernando o a ti, a cualquiera de vosotros dos, si queréis explicar alguna cosa más, alguna cosa sobre las novedades que ha habido, de los cambios que ha habido en la guía de este año respecto a la previa, las novedades que ya has comentado, pero algún detalle más sobre ellas. Quizás, por ejemplo, me refiero a los cambios, las pérdidas de respuesta, si siempre un cambio de tratamiento, si hay otra alternativa. No sé, Beatriz, quizás, o Fernando, si podéis comentar algo en ese sentido. Sí, bueno, si quieres contesto yo. Es un poco lo que he comentado en la presentación, ¿no? Cada vez, no sé, el otro día Manu Barreiro decía no sé, no me acuerdo si era en un simposio o dónde era, que ya parecemos más reumatólogos que digestólogos. Bueno, yo creo que no llega a tanto, pero sí que es verdad que tenemos un arsenal que cada vez va siendo más abundante. Entonces, nos parece que claro, el cambio de mecanismo de acción fundamentalmente se refiere a cambiar un anti-TNF por otro, ¿no? Porque el resto son diferentes, y creemos que con las posibilidades que tenemos ahora y con lo que sabemos del funcionamiento de segundo y tercer anti-TNF, pues quizá es mejor darle una oportunidad a otro cambio de línea, y por eso las recomendaciones. Esto, obviamente, cada caso es individual y hay que ver, pues hay que guiarnos un poquito con la situación individual de cada uno. Como ahora tenemos también los niveles y podemos guiarnos, pues si es un fracaso inmunogénico, si es un fracaso simplemente de dosis bajas, o hay anticuerpos. Bueno, eso cada médico que lleva a cada paciente deberá elegir lo que usa, pero de forma global, digamos que lo que hemos querido hacer, y tú lo sabes bien, es general intentar cambio de vía para intentar optimizar la respuesta del paciente. Tenemos aquí una primera pregunta que nos... Perdón, Fernando, sí, sí. No, yo desde una perspectiva ya de abuelete, suelo decir que el cambio de panorama es
rapidísimo y muy complicado de seguir para nosotros como médicos, para todos, porque no es que tengamos solo muchas alternativas, sino que es, desde el punto de vista de predicción, imposible saber cuál va a funcionar en un paciente y cuál no va a funcionar. Y estos son decisiones tremendamente complejas que cada vez hacen más difícil recomendar una cosa, y además están marcadas por otros condicionantes externos. Y lo que me gusta es más señalar a mí en los últimos años, o en los últimos meses y años también, cuando hablamos de cualquier tipo de cosa en enfermedad inflamatoria, es que el papel del médico, que ha sido menospreciado constantemente por la sociedad, que es increíble lo mal que trata a los médicos en la sociedad, se trata a los médicos en la sociedad española, que es algo inusitado e increíble, absolutamente. Segundo, ha sido despreciado sobre todo por las presuntas autoridades sanitarias, que lo que hacen es tratar de coartar la capacidad de decisión que tienes, excusándose siempre en el precio, y es muy importante que señalemos que hablan siempre del precio, de los euros, las pesetas o los céntimos o lo que sea, pero nunca hablan del valor, de lo que realmente vale un tratamiento, que el valor no depende solo del precio, sino depende de lo que obtienes con ese tratamiento, y depende de lo que obtienes con ese tratamiento en relación a lo que obtendrías con los demás, ¿no? Y entonces, tenemos una tarea difícil, y creo que eh, la única vía que tenemos para mejorar es obtener información con capacidad predictiva para darle a cada paciente el mejor tratamiento en cada momento. Y para eso hemos iniciado el proceso, porque en GTQ se hacen trabajos colaborativos de un altísimo nivel, pero aún deberíamos dar el paso a no hacer solo los trabajos hacia atrás, sino hacer trabajos hacia adelante. Se hacen algunos hacia adelante, pero todavía hacemos pocos. Me refiero a no solo analizar retrospectivamente cómo van nuestros pacientes cuando les hemos puesto tofacitinib, como en la magnífica publicación que acaba de aparecer en JCC, o cómo van cuando les hemos puesto vedolizumab, o cómo van cuando les hemos puesto lo que sea, sino que desde el principio, que hagamos diseños en los cuales veamos prospectivamente cómo van pacientes comparables, que aprovechemos toda la enorme cantidad de datos que nos puede generar en EIDA y una base un poquito más grande si es preciso, analizando el efecto de los fármacos prospectivamente, los fármacos y el resto de tratamientos que utilizamos para tratar de encontrar modelos de selección, ¿no? Yo creo que es una necesidad para el futuro. Y nada más solo quería decir que nuestro papel como médicos es muy importante, que las guías que hagamos, que todos los libros que escribamos, que todo lo que consultemos unos con otros está bien, pero que luego nuestro papel como médicos es muy importante y muy difícil, y que el disponer de más fármacos no lo hace más fácil, sino probablemente más difícil. Eso sí, como por término medio los pacientes están mucho mejor que lo que estaban, porque tenemos muchas más posibilidades de tratamiento. Es decir, que los pacientes están mucho mejor que lo que estaban hace 20 años, o esto con total seguridad. Nada más. Gracias, Fernando. ¿Hay alguna pregunta ya? Quizás esta, a lo mejor para Beatriz, es quien más sabe de niveles de nosotros. Nos preguntan qué grado de recomendación estableceríamos para adoptar una estrategia proactiva, incluyendo durante la inducción de niveles anti-TNF. Nos dan también las gracias por la elaboración de la guía. Bueno, la verdad es que los niveles en inducción con actitud proactiva todavía necesitamos bastante más evidencia para utilizarlos en nuestra práctica clínica diaria de forma habitual. Quizá donde más se utilizan los niveles y donde yo creo que ahora ya prácticamente no hay ninguna discusión es de forma reactiva ante pérdida de respuesta. Yo creo que ahí nadie tendríamos ningún problema. Establecer una recomendación como estamos haciendo con la guía GRADE a fecha de hoy no es posible y no lo hemos analizado, o sea que sería una chulería por mi parte empezar a hacer ninguna recomendación. Si me pregunta personalmente, que no sé quién realiza la pregunta, yo utilizo niveles cada vez de forma más proactiva, ¿vale? Sí que es verdad que hay mucha más evidencia de la proactividad en el mantenimiento que en la inducción. En la inducción todavía quedan muchísimas preguntas, definir muchos puntos de corte, y a lo que tenemos que ir más que a actitud
proactiva, yo creo que es a modelos farmacocinéticos como ya se están utilizando en hospitales, que a cada paciente le dé la dosis de fármaco que necesite. Y eso al final ahorra fármaco seguro. No es que vayamos a gastar más, que es lo único que les preocupa a nuestros gerentes, sino que a cada paciente con su situación personal de peso, de carga inflamatoria, de todos estos factores que sabemos, le vamos a dar lo que necesita para no perder el fármaco, porque la mayor parte de las pérdidas de respuesta precoces que tenemos en inducción muchas veces se deben a que usamos poco fármaco y se generan anticuerpos y lo perdemos. Evitaríamos, yo creo que ganaríamos en respondedores primarios. Pero bueno, es pronto, yo creo que es una situación que necesitamos más evidencia. Aquí hay dos preguntas prácticas. Una es de Yolanda Aber, que es muy práctica y nos dice, que si hemos contemplado la actitud frente al caso de intolerancia a la mesalacina y pone, por ejemplo, el hecho de una pancreatitis por intolerancia a la mesalacina. Si quieres contesto yo también. No está. Lo ponemos en la guía, Yolanda, lo escribimos en la guía. Una posible, los estudios clínicos, los ensayos clínicos con los probióticos, la verdad es que son bastante desastre, excepto uno que está publicado, creo que en 2009, de Sud, me parece que es 2004 o 2009, no recuerdo ahora, pero bueno, ese es un poquito el mejor metodológicamente que está, y ese parece que utilizando VSL3 podría tener algo de eficacia en la inducción del brote leve moderado. A fecha de hoy, quizá si alguien es intolerante a mesalacina, que como sabes es muy raro, podríamos intentar utilizar VSL3. Si me dejáis aquí, la evidencia que hay en la literatura, es aquí primero tienes que distinguir claramente, lo que ha dicho Beatriz es totalmente correcto, pero tienes que distinguir claramente si se trata de un paciente con una situación leve, moderada, muy leve, en la cual la alternativa es la mesalacina, o si se trata de un paciente más moderado que ha tenido esteroidependencia, etcétera, en cuyo caso, o ha tenido que usar esteroides, en cuyo caso, evidentemente, la alternativa a la mesalacina son más diferentes, son la azatioprina, los biológicos, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los cuadros leves, estos que usamos muchas veces mesalacina de mantenimiento, hay la posibilidad del USL3 que ha citado Beatriz, y hay ensayos clínicos, uno con el probiótico, con el Escherichia Nisle 017, que no tenemos aquí en Alemania, que parecía que funcionaba igual que la mesalacina, aunque no se ha reproducido. Y luego hay un viejísimo ensayo clínico que hicimos en GTQ hace un montón de tiempo, que dirigía el doctor Gasul y dirigía también Fernando Fernández Bañares, en el que se comparó usar planta gobata con una dosis baja de mesalacina, y los pacientes, la verdad es que no encontramos diferencias entre mantenimiento con planta gobata y la dosis baja de mesalacina. Entonces, igual, utilizar en algunos de estos pacientes, modificar no solo los probióticos, sino la fibra con el planta gobata podría ser una opción si el paciente tiene una colitis leve. De hecho, yo tengo una paciente que no puedo saber si es el efecto placebo o es la evolución espontánea, pero que no pude utilizar azatioprina porque hizo una leucopenia grave y con mesalacina hizo también toxicidad y está con planta gobata. Y, oye, pues es una cosa que puedes utilizar en unos casos leves. Es posible que la modificación que haces de la microbiota, especialmente con el plántago, es posible que modifiques el metabolismo hacia una mayor generación de butirato en la microbiota del intestino, pues es posible que también se pueda utilizar. Pero vamos, son cosas, sugerencias así de abuelete también. Hay un par de preguntas más también, bueno, 3 preguntas más. Una pregunta que es práctica, que esta es de Raquel Vicente también, y nos dice que ¿qué opinamos sobre el uso de azatioprina en varones jóvenes con serología virus Epstein-Barr negativa? Dice Raquel que no sabe si nos ocurre, pero hay casos en refractarios a tratamientos biológicos con los que no has empleado el combinado con anti-TNF por el motivo de ser Epstein-Barr negativo y que pierden la respuesta de forma rápida, ha fracasado a lo mejor otro mecanismo de acción, y que si en esos pacientes con Epstein-Barr negativo y un poco especiales emplearíamos azatioprina como terapia combinada en ese escenario. Difícil pregunta, pero... Contesta tú, Santi. Hombre, yo la verdad es que hay cada día más alternativas para no hacerlo, pero la verdad es que en algún caso sí que lo he utilizado, pero la verdad es que hay más alternativas muchas veces y no, a lo mejor no te tienes que apurar tanto y tienes cada día, como decía Fernando antes, cada día más alternativas, ¿no?
No sé lo que hacéis vosotros y yo la verdad es que sistemáticamente sí que lo miro ahora siempre e intento, por supuesto, evitar y considero el metotrexato incluso a veces en el caso de la colitis ulcerosa también, en algunos pacientes de estos. Yo creo que también, si me permitís, que la pregunta es buenísima, pero es precisamente el ejemplo típico de necesitar un médico, ¿no? Y en este caso consensuando con el paciente, una médico consensuando con el paciente, porque realmente las decisiones de beneficio-riesgo son muy individuales. Es decir, desde el punto de vista teórico existe un riesgo, aunque no se ha confirmado todavía con estudios suficientes, pero existe un riesgo mayor de tener problemas, sobre todo linfoproliferativos, en aquellos pacientes que contraen una infección por CMV o por Epstein-Barr mientras estamos usando con ellos una tiopurina, y por lo tanto consideraríamos que existe ese riesgo y globalmente en esa población no sería lo ideal usar tiopurinas. Pero cuando nos centramos en un paciente en el que han fracasado varios tratamientos previos, que tenemos una colitis que está afectando a su calidad de vida, que la opción que tenemos es una colectomía y que el riesgo individual que tiene de tener un problema es muy pequeño, pues usar de forma combinada o a veces única la tiopurina con el conocimiento del paciente del riesgo, yo creo que también se puede hacer y de hecho en algunos pacientes lo hacemos. Es decir, que por supuesto valorándolo muy, muy mucho, pero a veces es la opción que tenemos. Y recordemos que una colectomía es una opción de tratamiento de la colitis ulcerosa, pero que la colectomía, contra lo que hemos dicho siempre, no cura la colitis ulcerosa. Porque muchos pacientes luego tienen, como publicó en su artículo excelente en 2011 en GAT, Gerdaens, en su comentario en GAT, la colectomía tiene sus problemas. Muchos pacientes luego tienen reservoritis, muchos pacientes tienen reservoritis a veces incapacitantes, entonces la colectomía la podemos utilizar, pero hay pacientes en que el riesgo de la colectomía será probablemente mayor que el de darles una tiopurina, o sea que desde luego es un área también en el que tenemos que obtener más información para ver. Aquí nos dice Beatriz Fernando que precisamente iba a eso, que justo a eso es lo que estaba preguntando ella. También. Os lanzo otra pregunta más. Alfonso Elosúa nos pregunta si hemos analizado o valorado la utilidad de la premedicación sistemática antes del uso de infliximab en los pacientes. También lo puedo No, la verdad contestar es que si queréis. No, o sea, Para la adelante, guía no. Beatriz. Para la guía no. He de decir que cada uno puedes evaluarlo, puedes mirarlo desde varios puntos de vista. Nosotros hacíamos la premedicación sistemática y dejamos de hacerla. Y ahora no hacemos nunca. O sea, lo hacemos solamente en pacientes en los que han tenido reacciones infusionales leves previas, pero no lo hacemos. No lo hemos evaluado para la guía sistemáticamente. Es una cuestión que quizás merezca una evaluación puntual en un original breve. Por ejemplo, Alfonso, si tienes ganas, sería un buen original breve para gastroenterología y patología y una buena cosa para discutir en GTQ después, ¿no? Para tener un documento de apoyo de GTQ. Porque yo creo que eso es una cosa que ha oscilado mucho, hay muchos matices y se podría evaluar realmente qué evidencia hay, ¿no? Porque cada uno tomamos un poquito las decisiones ahí en ese punto concreto, un poquito al tresbolillo, ¿no? Cada uno según nos da. Otra pregunta, en este caso de Pablo Pérez, nos pregunta, dice que a pesar de que no existe evidencia sobre esto, al menos que yo sepa, dice, ¿hay algún papel para el tofacitinib en el escenario de brote grave? Nosotros no lo hemos puesto, ¿verdad, Beatriz? Sí No, que, bueno, nosotros, la verdad es que en brote grave el escenario del brote grave prácticamente no ha cambiado nada y corticoide intravenoso no hay top-down aquí en colitis ulcerosa y corticorefractariedad, infliximab y ciclosporina. Sí que se habló en su día que el tofacitinib era un fármaco rápido y podría ser útil en la inducción del brote grave, pero la evidencia que hay es en el brote moderado a grave y no en el grave, entonces en principio yo creo que a fecha de hoy no se puede recomendar. sí, sí, sí. El problema que hay es que con el tofacitinib cuando se empezó el estudio grande que hay de tofacitinib en colitis ulcerosa, había una rama de tofacitinib 10 miligramos 3 veces al día y esta rama, o sea, con una dosis muy alta de tofacitinib, esta rama se interrumpió cuando se habían incluido solo 22 pacientes porque se dio miedo la posible toxicidad
y cuando se subanalizaron esos 22 pacientes que están comunicados en la UEG después, se vio que los resultados eran excelentes. No es que fueran brotes graves, simplemente que se les había dado dosis muy alta. Y con esta evidencia, pues hay gente que ha probado en brotes graves e incluso hay publicaciones de pequeñas series de casos, de 4 casos, 8 casos, que han utilizado tofacitinib a dosis altas y han controlado algunos brotes graves. Entonces, potencialmente sería una opción, pero no tenemos evidencia para recomendarlo y tiene una pega que es que muchos de estos estudios pararon o mucha gente paró de intentarlo cuando apareció la evidencia, aunque es en la artritis reumatoide y no es en la colitis ulcerosa del riesgo de trombosis, pues si había un riesgo de trombosis asociado a 10 miligramos cada 12 horas, pues potencialmente también sería un riesgo todavía mayor dando más dosis, ¿no? Pero potencialmente es un fármaco rápido y tal vez fuera eficaz en algún estudio. Lo que no sé si se habrá puesto en marcha algún ensayo clínico que comparara tofacitinib con ciclosporina o con infliximab, que sería la única manera de obtener evidencia de calidad, porque además tendría que ser comparativo con estas dos opciones que tenemos, infliximab o ciclosporina, porque estas están muy bien establecidas y el tofacitinib tendría que demostrar para ser utilizado en estos su superioridad, si no, no tendría sentido, su superioridad o al menos la equivalencia. Y no conozco ningún ensayo, además sería muy difícil de hacer porque son pacientes de muy alto riesgo, necesitarías un estudio multicéntrico y muy caro, ¿no? Pero sería interesante. No sé si está en marcha, porque es posible que a alguien se le haya ocurrido y lo haya puesto en marcha. Pero claro, es difícil que la industria se concentre en estos subgrupos de pacientes porque tienen para ellos poco beneficio, porque son una N no muy grande, ¿no? Y el ensayo tiene mucho riesgo, porque si sale mal por toxicidad, la mala publicidad para el fármaco es tremenda. Entonces, no creo que inviertan en esta posibilidad, porque claro, si el brote grave de colitis ulcerosa afectara a miles de personas al año, digamos, el margen, el volumen de negocio potencial que tendría sería muy grande si funcionara, pero afectando a una proporción pequeña de los pacientes no es la diana más apetecible para ponerse, desde el punto de vista industrial, me refiero. Bueno, María Muñoz nos comenta que ha estado trabajando recientemente en Suecia y que tiene la oportunidad de utilizar la budesonida MMX y dice que ha tenido una buena experiencia con ella. Y nos pregunta si sabemos si en España está previsto el disponer comercialmente de esta presentación, que a ella le ha parecido interesante cuando la ha utilizado. No sé si esto sabéis, yo no tengo ni idea, la verdad. No sé si sabéis si hay algún, creo que no, pero No tengo si se idea, prevé pero disponer. no tengo la seguridad. Pero el problema es que en España, las últimas moléculas con budesonida que han intentado ser comercializadas en España, la comisión esta de precios interministerial que existe, que nadie sabe muy bien cómo es y que es opaca en muchas de sus decisiones, les plantea a los laboratorios que el precio va a ser relativo a lo que vale el principio activo, la budesonida en sí. No lo que vale la galénica ni lo que han costado los estudios para posicionar o situar la budesonida MMX en el algoritmo terapéutico. Entonces, no creo que tenga muchas posibilidades, a no ser que cambie muchísimo la política del ministerio y de los ministerios, porque estamos en varios ministerios implicados. Es el mismo problema que tenemos con los productos tópicos, productos rectales, en los que no sé quién de estas personas no entiende que lo importante es la galénica, no la propia mesalacina, pero entonces fijan los precios de acuerdo con el producto más barato y el contenido en miligramos de mesalacina y eso hace que se nos vayan del mercado o que tengamos dificultades para utilizar otras galénicas diferentes porque el precio de los productos rectales está en la galénica. Lo mismo ocurre en la budesonida MMX, que el precio reside en la forma de liberación y sobre todo en lo que ha costado su desarrollo. Entonces, mientras se acepten aquí unos precios que estén no tan por debajo de los que se aceptan en otros países de Europa como para justificar las importaciones paralelas, va a ser muy difícil que lo tengamos, muy difícil. Solo puntualizar, esto es un foro GTQ y seguro que lo sabemos todos, pero solo puntualizar que la evidencia en la inducción del brote moderado es para budesonida multimatrix. La budesonida, y también está reflejada en la revisión que hace la Cochrane, budesonida que tenemos comercializada en España no funciona en la inducción de la remisión del brote moderado de colitis ulcerosa. La multimatrix hay evidencia bastante clara de que sí que funciona en este escenario, pero no la tenemos disponible. Sí. Efectivamente es una puntualización exacta, pero es que esto se lo cuentas a los
a los que hacen lo de los precios y les da igual. Porque Ya, ya. te dicen, budesonida, ¿cuántos miligramos lleva esta budesonida? ¿Cuántos miligramos? Y les intentas explicar lo de la galénica, madre mía, piensa que solamente es que quieres venderles a un precio más caro la budesonida. Esto pasa exactamente igual con el Joberza, con el tratamiento de la esofagititis eosinofílica, que pretendía la agencia, no la agencia española, sino el ministerio, pretendía que en España se comercializara a un precio que vamos, era como, para la industria era como regalárselo, ¿no? Y es imposible, claro, no es posible. Otra pregunta con relación, bueno, también lo hace Raquel Vicente y es con relación al tacrolimus en el brote grave. Dice, bueno, que le hemos considerado como una recomendación actual de débil a favor y nos pregunta por nuestra opinión. Dice que la experiencia que tenemos, porque también me uno yo a ella, trabajamos juntos Raquel y yo, es que aunque no es extensa, es buena. Y incluso Raquel apunta a la posibilidad, pregunta qué nos parece y apunta a la posibilidad de un ensayo clínico en este escenario como alternativa para evaluarla frente a ciclosporina o a infliximab. Hombre, la verdad es que lo que es la evidencia no es para nada igual de potente que la que tenemos con ciclosporina. Sí que hay muchos centros y la verdad es que es una ventaja el tratamiento oral, es una ventaja, yo sé que Yago, por ejemplo, me parece que también la usa mucho por los comentarios que luego nos hizo en la guía y tal, pero a fecha de hoy la evidencia que hay es la que es y eso es la recomendación que tenemos que establecer, creo, vamos, es lo que hablamos. Que se pueda hacer o no, la verdad es que es un fármaco mucho más cómodo. La ciclosporina, cuando la hemos usado todos, es farragosa a niveles, ajuste de dosis. En cambio, el tacrolimus te permite un tratamiento oral que sí funciona. Pero bueno, la evidencia es la que hay, es lo que hemos dicho en todos los sitios y esta es la recomendación que hemos establecido. ¿La empleáis vosotros o nunca la utilizáis Yo no vosotros la he en vuestra práctica utilizado nunca. clínica? ¿Tú, Fernando, la Yo empleas no. alguna vez? O... ¿El tacrolimus? Sí, ¿alguna vez lo empleas? O... Sí, alguna vez lo he empleado, pero yo En estoy el más brote grave, acostumbrado me a refieres. hacer. Pero teóricamente la pregunta es excelente, es como ha señalado Beatriz, el problema que hay es que teóricamente, molecularmente actúan de forma muy parecida y además el tacrolimus es un fármaco en el que muchos hospitales, sobre todo los que tienen programa de trasplante hepático, están acostumbrados a utilizarlo todo el mundo y es más fácil de manejar, pero no se ha obtenido la evidencia y también está la responsabilidad de la industria que tiene el tacrolimus, que no ha invertido lo suficiente para demostrar en condiciones de ensayo clínico. Pero es que a la industria del tacrolimus, en el momento que se le fue la patente del tacrolimus estándar y solamente conserva la patente del tacrolimus de liberación retardada, no creo que le valga la pena gastar el dineral que hay que gastar en un ensayo clínico para una población tan pequeña. Entonces, salvo que el ensayo clínico lo hiciéramos iniciado por investigador, pero iniciados por investigador en contexto de pacientes graves es muy complicado, como sabéis. Cada vez que hemos intentado hacer una cosa así en GTQ, ahora se está intentando una vez más con el protocolo de los esteroides altadosis, etcétera, pero siempre cuesta mucho introducir pacientes y son ensayos además muy caros de hacer porque aunque no se pague a los investigadores, que son los paganos de este asunto, que no reciben nada por su trabajo en estos ensayos, aunque no se pague a los investigadores, el conseguir el fármaco, la aleatorización, la monitorización, etcétera, cuesta dinero, cuesta un enorme esfuerzo y al final la población afectada es relativamente pequeña en número y es la situación que tenemos, que no tenemos la evidencia para el tacrolimus. Sí, desde luego hay entusiastas como Yago, entusiastas como varios grupos alemanes que son muy entusiastas del tacrolimus, pero no tenemos la evidencia para poder ponerlo en otro grado de recomendación. Aquí los grados de recomendación que se obtienen dependen de la evidencia publicada y la evidencia contrastable, no de la opinión que tengamos nosotros. Otra pregunta más que nos hacen, que esta si queréis la contesto yo, nos pregunta Diego si se ha tenido en cuenta la seguridad de los fármacos, sobre todo en el escenario de mantenimiento de remisión en el paciente corticodependiente. Pues, bueno, sí se ha tenido en cuenta. En la metodología GRADE, la verdad es que, como ha explicado muy bien Beatriz, aunque de manera somera, lo que haces es establecer una serie de ítems que son más o menos críticos en cada escenario, que varía añadido por escenario, para analizar la utilidad de cada uno de los fármacos. Y la seguridad en el escenario de mantenimiento en todos ellos es crítica, se entiende como crítica. Esa es un poco la ventaja, como ha explicado Beatriz también, de la metodología GRADE, que te permite, bueno, pues
emplear diversas variables para analizar la utilidad de los fármacos en los diferentes escenarios. No sé si queréis aportar alguna cosa, pero así es, ¿no? Perfecto. Y ahora de momento no hay más preguntas. Sí que esta quería decirla. El doctor Fabián Puentes nos dice que no es una pregunta, que es una felicitación y saludo desde Colombia a los amigos de GTQ y como tal os la transmito a todos de parte de Fabián Puentes, que yo creo que Fernando también lo conoce, me parece, ¿verdad, Fernando? Sí, aquí estoy en Twitter con Fabián. No sé, Fabián es preguntas no hay más de... Perdón, un gran amigo y además una persona excelente y que colabora con nosotros desde Colombia, como todo el grupo colombiano, que hay, por ejemplo, son un grupo que está accediendo muchísimo al libro de GTQ también para utilizarlo, a la web app del libro de GTQ. Y bueno, cualquiera de nuestras actividades de GTQ está orientada no solo a España, sino por supuesto a Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, a todos los países que son en realidad hermanos nuestros y que comparten con nosotros el maravilloso legado del español, del castellano, que es un idioma fantástico, yo creo que mucho mejor que el inglés, y que estamos orgullosísimos de conocerlos y de haber tenido la oportunidad de colaborar con ellos y estamos constantemente también aprendiendo de nuestros colegas y no solo los que he citado, no solo los que hablan español, sino también los que hablan portugués, como Paulo en Brasil, que también está ahora tuiteando sobre estas cosas en estos momentos. Y gracias a las herramientas modernas, pues estamos todos en comunicación y es a ver si somos capaces de hacer todavía más colaboraciones en estudios clínicos, que nos den información para manejar mejor a todos nuestros pacientes. bueno, preguntas ya no tenemos, hay varios agradecimientos. Si queréis hacer alguna consideración final, vosotros, si queréis comentar alguna cosa Bueno, más. Si no, yo sí, yo quiero decir solamente de consideración final, consideración para mí, que desde mi punto de vista el esfuerzo de trabajo en la guía, en la que yo he hecho poquísimo esta vez, creo que es un esfuerzo de trabajo enorme, que la gente que no trabaja en una guía Grade no sé si será capaz de valorarlo, y es un esfuerzo enorme y que no sería posible sin el trabajo de Beatriz y de Santi, que han trabajado muchísimo para hacer esta guía. Y también, como ha señalado ya Beatriz, queremos agradecer a nuestros colegas de GTQ, a Yamile, a Joaquín, a Yago, y no solo a ellos, sino a todos los que han participado en la revisión del 2013, que participaron más de 40 personas, y esa revisión del 2013 fue esencial para elaborar la guía y también ha sido esencial para elaborar esta nueva versión, en la cual simplemente se ha añadido la información que ha surgido en los últimos años. Y eso hace que tengamos más preguntas, más respuestas y, por supuesto, muchísimas más preguntas para el futuro, porque cualquier trabajo medianamente bien hecho lo que hace es despertar preguntas como algunas de las que habéis hecho. Entonces yo solamente quería agradecer a GTQ el apoyo para realizar la guía, que ha sido esencial, a Manu Barreiro, a Ana Gutiérrez, a toda la junta directiva. En estos momentos GTQ tiene la mejor junta directiva posible porque reúne la ciencia, la juventud, el entusiasmo. Es una junta que acaba de hacer una reunión excepcional y que nos va a llevar a un futuro muchísimo mejor y el trabajo de la guía solo es un encargo. Estamos orgullosísimos de haber podido trabajar y yo estoy especialmente feliz de haber podido trabajar con Santi y con Beatriz, que, en fin, es un gusto y sobre todo es facilísimo trabajar con ellos. Entonces, solamente agradecer a todo el mundo el que os hayáis conectado hoy y sabéis perfectamente que nosotros estamos disponibles para cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis decirnos siempre. Estamos abiertos tanto por correo electrónico como en Twitter, como en cualquier herramienta de comunicación de las que utilizamos. Y agradeceros a todos haber estado hoy y insisto, el trabajo que han hecho aquí los dos colegas que las fotos que salen ahora en la pantalla es simplemente, como diría Beatriz, espectacular.
Yo creo que si os parece, bueno, y pensando, han pasado 6 años desde la guía, bueno, 6 años, sí, desde la última guía y ha habido unos cambios tremendos. Si lo pensáis bien, ha habido muchísimos cambios, muchísimos avances, porque son avances finalmente lo que hemos tenido en este tiempo. Y ojalá que dentro de un tiempo y que sea menor, pues los avances en el tratamiento de la colitis ulcerosa y en el manejo de nuestros pacientes, pues sean todavía mayores y avancen sobre todo en el sentido que decía antes Fernando, ¿no? De conseguir individualizar el tratamiento y que a cada paciente le ofrezcamos lo que mejor sea para él y podamos conseguir pues que todos tengan la mejor calidad de vida posible. Yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Ha habido muchas preguntas y ha sido creo que muy interesante y simplemente volver a insistir en los agradecimientos y como decían tanto Fernando como Bea con nombres y apellidos porque es realmente lo importante de todo esto las personas. Con que sin más yo creo que podemos dar ya por terminada y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.